Hola, y bienvenidos a un espacio dedicado solo para ti, donde el descanso y la tranquilidad son lo más importante. Hoy quiero que te tomes unos minutos para ti mismo, y a través de dos historias diseñadas para calmar tu mente, te guiaré suavemente hacia el sueño profundo que tanto necesitas. Con una mezcla de música suave y sonidos relajantes de fondo, estas historias te ayudarán a despejar tu mente y soltar todas las tensiones del día. Vamos a dejar que el cuerpo se relaje completamente y que el sueño llegue sin esfuerzo. Estírate, busca una postura cómoda y cierra los ojos. Respira profundamente, sintiendo cómo cada inhalación trae calma y cada exhalación suelta el estrés. Muy pronto estarás profundamente dormido, sumergido en un descanso lleno de paz. El legado oculto del abuelo. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, un joven llamado Hugo. Hugo no era muy distinto de otros chicos de su edad, le gustaba explorar los campos cercanos, trepar a los árboles y soñar con tierras lejanas. Sin embargo, lo que lo hacía especial era su curiosidad infinita y su gran amor por las historias que le contaba su abuelo. El abuelo de Hugo, Don Martín, había sido un hombre sabio y aventurero en su juventud, aunque en los últimos años, su cuerpo cansado ya no le permitía viajar. Sin embargo, su mente seguía siendo tan ágil como siempre, y sus historias estaban llenas de magia, secretos antiguos y lugares maravillosos. Una tarde, mientras Hugo estaba ayudando a su madre a recoger leña, el abuelo lo llamó a su lado. Su voz, aunque suave, tenía ese toque de urgencia que Hugo no solía escuchar. El anciano le tendió una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo. «Hijo», dijo don Martín con una sonrisa en sus labios, «ha llegado el momento de que continúa un viaje que comenzó hace muchos años. Dentro de esta caja hay algo que guardó en secreto toda mi vida, algo que incluso yo nunca llegué a entender del todo. Pero siento que tú sí lo harás». Hugo, sorprendido, tomó la caja con cuidado. Estaba cerrada con una cerradura pequeña y oxidada. «¿Qué hay dentro, abuelo?», preguntó Hugo con los ojos bien abiertos. «Una llave», respondió el anciano. «Pero no es una llave común. Esta llave abre un lugar escondido en el corazón del bosque de los susurros. Ese bosque siempre ha sido misterioso y nadie se atreve a adentrarse en él. Se dice que está encantado, que en sus sombras habitan secretos antiguos y que los árboles susurran historias a quienes están dispuestos a escuchar». Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el bosque de los susurros estaba cerca del pueblo, pero todos decían que era un lugar peligroso. A menudo, los niños escuchaban los vientos que venían del bosque trayendo consigo un murmullo extraño, como si los árboles estuvieran comunicándose entre ellos. «Abuelo, ¿por qué yo?», preguntó Hugo, mirando a su abuelo con cierta preocupación. «¿Por qué no me lo contaste antes?». «Porque no estabas listo, hijo mío», respondió don Martín, tosiendo ligeramente. «Yo también intenté encontrar ese lugar, pero fracasé. El bosque no es un lugar que te permite entrar a la fuerza. Debes estar en paz contigo mismo y ser lo suficientemente valiente para escuchar los susurros de los árboles». Hugo miró la caja con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que el abuelo nunca le pediría que hiciera algo sin razón. La curiosidad comenzó a crecer en su interior, y aunque el temor lo rondaba, había una chispa de emoción que lo empujó a aceptar el reto. «Lo haré, abuelo», dijo finalmente, decidido. Don Martín, emocionado con satisfacción, y cerró los ojos, como si una gran carga se hubiera levantado de sus hombros.
Sigue los susurros, hijo. Ellos te guiarán. Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Hugo empacó algunas provisiones, tomó la pequeña caja con la llave y se dirigió hacia el bosque de los susurros. El aire estaba frío y el cielo aún teñido de azul oscuro cuando llegó al borde del bosque. Allí, los árboles eran más altos y sus ramas se entrelazaban, creando una especie de techo natural que hacía que el interior del bosque estuviera sumido en una penumbra constante. Hugo respiró hondo y dio su primer paso hacia adentro. El silencio era casi total, solo interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Pero, conforme avanzaba, comenzó a notar algo extraño, un suave murmullo, como un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Recordó las palabras de su abuelo: escucha los susurros, ellos te guiarán. Decidió agudizar su oído y tratar de entender lo que decían. Al principio, el murmullo era incomprensible, pero poco a poco, las palabras empezaron a tomar forma en su mente. El corazón del bosque, la puerta, la llave. Hugo presionó con fuerza la caja que llevaba consigo. ¿Acaso el bosque le estaba hablando? ¿Era esto lo que su abuelo había intentado explicar? Siguiendo los susurros, se adentró más y más en el bosque hasta que llegó a un claro. En el centro del claro había un gran árbol, más viejo y majestuoso que cualquiera que Hugo hubiera visto antes. Sus raíces se extendían como si fueran los dedos de una mano gigante, y en su tronco había una pequeña abertura, apenas visible. Hugo se acercó lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero una sensación de calma lo invadió. Sabía que había llegado al lugar correcto. Sacó la llave de la caja y, con manos temblorosas, la insertó en la abertura del árbol. Para su sorpresa, la llave encajó perfectamente. Con un suave clic, el tronco del árbol se abrió, revelando un pasadizo oscuro. «Esto es real», susurró Hugo para sí mismo. Sin pensarlo dos veces, se adentrará en el pasadizo. El túnel dentro del árbol era estrecho, pero a medida que avanzaba, la oscuridad comenzó a disiparse, y pronto se encontró en una cueva iluminada por un resplandor suave y cálido. En el centro de la cueva, había una fuente de agua cristalina que emanaba una luz dorada. Al acercarse, Hugo notó algo extraño: su reflejo en el agua no era el suyo. Era el reflejo de su abuelo, mucho más joven, como en las historias que solía contarle. «Abuelo», susurró Hugo. De repente, una figura comenzó a materializarse junto a la fuente. Era don Martín, pero más joven, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Sabía que lo lograrías, Hugo», dijo la figura. «Este lugar ha estado esperando por ti. Aquí yace el secreto de nuestra familia, el secreto que yo no pude desvelar». «¿Qué es este lugar?», preguntó Hugo, todavía asombrado. «Es un refugio de sabiduría antigua», respondió su abuelo. «Solo aquellos que escuchan los susurros del bosque pueden encontrarlo. Aquí, el tiempo no pasa como afuera. Aquí se guarda el conocimiento de generaciones pasadas. Y ahora, hijo, es tu turno de aprender». Hugo pasó lo que parecía ser horas escuchando las historias y enseñanzas de su abuelo. Aprendió sobre la magia del bosque, sobre los antiguos guardianes de la tierra y sobre la importancia de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Pero más que nada, aprendió sobre la importancia de la confianza en uno mismo y de la escucha atenta, no solo con los oídos, sino con el corazón. Cuando finalmente salió del bosque,
El sol ya estaba alto en el cielo. Sentía que había pasado solo un breve tiempo, pero en su interior, sabía que algo en él había cambiado para siempre. De vuelta en casa, el abuelo lo recibió con una sonrisa, como si supiera todo lo que había sucedido. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó don Martín. Hugo asendió, pero no dijo nada. Sabía que algunas cosas no necesitaban ser dichas. El bosque le había dado más de lo que jamás imaginó, y ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y así, cada noche, cuando los vientos traían consigo los susurros del bosque, Hugo sonreía, recordando la aventura que lo había cambiado para siempre. El jardín de los sueños perdidos. En un rincón olvidado del mundo, donde los caminos se pierden entre colinas cubiertas de niebla y los ríos fluyen en susurros, vivía un anciano llamado don Aurelio. Este hombre, con su rostro surcado por arrugas que parecían contar 1000 historias, era conocido en el pueblo por algo muy especial: sus cuentos. Cada tarde, bajo la sombra de un viejo roble que había visto pasar generaciones, los niños del pueblo se reunían a su alrededor. Sentados en el suelo, con los ojos brillando de expectación, esperaban la voz del anciano que, como un suave viento, los transportaba a tierras lejanas y tiempos olvidados. Una de aquellas noches, cuando el cielo se pintaba de tonos dorados y la luna comenzaba a asomarse tímidamente, don Aurelio comenzó a hablar, pero su tono era distinto esta vez. Más profundo, más misterioso. Hoy, queridos míos, dijo, os contaré una historia que pocos conocen. Es la historia del jardín de los sueños perdidos. El silencio cayó sobre los niños como una manta suave, y todos se inclinaron hacia adelante, atentos a cada palabra que el anciano iba a pronunciar. Había una vez, no hace tanto tiempo, un joven llamado Martín. Martín era un muchacho curioso, lleno de imaginación y, sobre todo, dueño de los sueños más maravillosos. Por las noches, cuando cerraba los ojos, se encontraba en mundos imposibles, islas flotantes en el cielo, dragones de fuego que surcaban océanos de nubes, castillos que cambiaban de forma con cada amanecer. Sus sueños eran su refugio, su lugar secreto al que solo él podía acceder. Sin embargo, un día, algo extraño comenzó a suceder. Martín dejó de recordar sus sueños. Cada mañana, al despertar, sentía como si un velo invisible cubría su mente, impidiéndole ver esos mundos fantásticos que antes lo llenaban de alegría. Las imágenes, que antes eran tan claras, se desvanecerían como humo entre sus dedos. Al principio, no le dio demasiada importancia, pero con el paso de los días, esa sensación de vacío empezó a crecer en su corazón. Una noche, decidido a no perder lo que tanto amaba, Martín hizo algo que nunca había intentado antes. Justo antes de quedarse dormido, pronunció una promesa en voz baja: encontraré mis sueños, cueste lo que cueste. Y así, mientras su cuerpo descansaba, su mente emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Lo primero que sintió fue un viento suave, como un susurro. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un camino estrecho que serpenteaba entre árboles altísimos cuyas hojas brillaban con una luz plateada. El cielo sobre él no era oscuro, sino de un azul profundo salpicado de estrellas que parecían estar mucho más cerca de lo normal, casi al alcance de la mano. El aire olía a flores que nunca había visto, y el sonido del agua corriendo en la distancia lo invitaba a seguir adelante. Martín caminó y caminó, guiado solo por su intuición.
No sabía exactamente a dónde iba, pero sentía que ese lugar lo estaba llamando, como un eco de algo que había perdido. Tras lo que parecieron horas, llegó a un gran portón de hierro cubierto de enredaderas. Era tan antiguo que la pintura se había desgastado, pero en él aún se podía leer unas palabras grabadas en un idioma que Martín no comprendía. Con algo de esfuerzo, empujó el portón, que crujió como si no hubiera sido abierto en siglos. Al otro lado, lo que encontró lo dejó sin aliento. Un inmenso jardín se extendía ante él, más grande de lo que podía imaginar. Los árboles, las flores, incluso el cielo sobre el jardín, todo parecía estar vivo de una manera que no podía describir. Pero lo más sorprendente de todo era que, flotando en el aire entre las ramas, había burbujas brillantes. Cada una de ellas contenía una escena, un sueño, un momento suspendido en el tiempo. Martín caminó lentamente entre ellas, maravillado. En una de las burbujas, vio un barco navegando por un mar de nubes, con velas hechas de luz. En otra, había una criatura gigantesca, mitad león y mitad pájaro, que volaba sobre una ciudad de cristal. Y entonces, lo vio. En una de las burbujas, reconoció un sueño suyo, uno que había tenido cuando era niño. En ese sueño, había sido un caballero que luchaba contra sombras para proteger un reino de cristal. Este es el jardín de los sueños perdidos, dijo una voz a sus espaldas. Martín se giró y vio a un anciano. Vestía una túnica sencilla, pero su presencia era imponente, como si fuera una parte del jardín mismo. Su barba era blanca como la nieve y sus ojos, aunque viejos, brillaban con la luz de la sabiduría. Aquí vienen los sueños que la gente olvida, continuó el anciano. Cada burbuja que ves es un sueño que alguien dejó atrás, sin darte cuenta. Algunos se pierden porque la gente se hace mayor y deja de creer en ellos. Otros, porque los olvidan al despertar. ¿Y puedo recuperarlos?, preguntó Martín, sintiendo un nudo en la garganta. Puedes intentarlo, respondió el anciano. Pero los sueños son frágiles. Una vez que los pierdes, no siempre puedes volver a tenerlos de la misma manera. Lo que sí puedes hacer es recordar lo que esos sueños significaban para ti y llevar esa inspiración contigo en los nuevos sueños que están por venir. Martín pasó horas en el jardín, observando cada burbuja, cada sueño perdido. Reconoció muchos de los suyos y de otros que no había soñado nunca, pero que le resultaban extrañamente familiares. Y entonces comprendió algo: no importaba cuánto intentara aferrarse a esos sueños del pasado, lo que realmente importaba era seguir soñando. Mientras siguiera permitiéndose volar en su imaginación, siempre habría nuevos mundos por descubrir. Antes de marcharse, el anciano le entregó una pequeña flor dorada. Llévala contigo, le dijo. Es un recordatorio de que, aunque los sueños se pierdan, siempre hay nuevos por venir. Nunca dejes de soñar, Martín. Con el corazón lleno de esperanza, Martín abandonó el jardín y, poco a poco, la visión del portón, los árboles y las burbujas comenzaron a desvanecerse. Cuando finalmente abrió los ojos, estaba de vuelta en su cama, con la luna iluminando su ventana. Pero algo era distinto. En su mano, aún tenía la pequeña flor dorada. Don Aurelio terminó su relación con una sonrisa cálida en el rostro. Así que recordad, pequeños, dijo mientras los niños lo miraban con ojos llenos de sueño. Aunque a veces parezca que habéis perdido vuestros sueños, no están lejos. Quizás estén esperando en algún jardín olvidado,
o tal vez estén escondidos, esperando a que volváis a buscarlos. Nunca dejéis de soñar, porque en los sueños encontramos las aventuras más grandes de la vida. Uno a uno, los niños comenzaron a quedarse dormidos, arrullados por la voz de don Aurelio y las imágenes del jardín mágico. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, sus corazones estaban llenos de sueños, listos para ser descubiertos. Y ahora, querido lector, es momento de que tú también cierras los ojos. Deja que el jardín de los sueños perdidos te guíe esta noche y recuerda que, mientras sueñes, siempre habrá un mundo nuevo esperándote al otro lado del sueño. Dulces sueños.